el Senado y en la Cámara de Diputados. El almirante Jorge Montoya ya está con nosotros y también el analista Iván Arenas. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Almirante Iván, el punto es que en todo esto que está sucediendo y que nos arrastra a todos, porque nadie puede decir que la hecatombe en la Fiscalía y la crisis y esta pelea absurda de ruptura de la ley, incluso el tema de seguridad, incluso también el conflicto de la mina y las alianzas políticas que finalmente van a ser lo que vamos a tener como caldo de cultivo los peruanos, que aceptar el día 12 de abril que tengamos como resultados al día siguiente ya quienes pasan a la segunda vuelta electoral. Almirante. El tema es complicado. Estamos viviendo una crisis jurídica tremenda. El incumplimiento de las normas, el incumplimiento de la Constitución. Cada funcionario que está en un puesto de poder cree que es el dueño y es el dios en el tema y no hace caso a nadie. Caso de la fiscal de la Nación, por ejemplo, que ha dado muestras de todo menos de ser una persona pegada a la ley, custodia de la legalidad. Se convierte en un arma de amenaza para cualquiera que quiera criticarla o cualquiera que quiera cumplir su trabajo. Lo denuncia de manera inmediata y le abre una carpeta de investigación. Es un chantaje, definitivamente, ante las actitudes que puede tener la gente que está trabajando en la defensa de alguien. Entonces, este tipo de situaciones tienen que cambiar radicalmente. La Junta Nacional de Justicia tiene que hacerse respetar, emplear medidas coactivas si es que no tiene el cumplimiento a sus palabras. Pero no se puede quedar en el aire. La justicia tiene que aplicarse con seguridad y con efectividad. Si la persona no quiere cumplir lo mandado por la ley, tiene que haber una forma sancionadora que sea eficiente, que la saque de su puesto de manera inmediata y ponga su relevo, ¿no? Pero estamos andando con mucha tibieza. Esto empezó hace 2 o 3 años, con la Junta Nacional de Justicia anterior, que quisieron hacer lo que le dio la gana y manipularon la Constitución como quisieron y luego buscaron apoyo en el Poder Judicial, ¿no? Y hubo un conflicto de poderes. Incluso el Poder Judicial pasando por encima del Congreso de la República, buscando jueces que le dieran la razón, cuando ya lo último que vimos de locura surrealista, total, que fue Segismundo León, conocido como el Camarada León. Ahora se fue como juez supremo y regresó a la Corte de Lima, donde estaba como juez provisional. Pero que él haya regresado es simplemente una especie de reacción suya para poder evadir la locura que cometió al sacar con una sentencia a Patricia Benavides y decir que, bueno, pues había que suspenderla, sin ningún reparo legal ni argumento. Pero esto que está pasando, de todo un enfrentamiento, pero más allá de lo que vemos como resultado, porque el enfrentamiento es el resultado, pero el origen es la ilegalidad. ¿Cuándo comenzó esto, Iván? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo se tejió toda esta terrible situación ilícita y delictiva? Mira, yo creo que hay un vacío de poder institucional que es muy peligroso. Este vacío de poder institucional no tiene liderazgo, parte fundamentalmente del Ejecutivo. Todo el mundo hace lo que quiere. La politización de la justicia es evidente, la judicialización de la política también. Entonces hemos entrado creo yo, en un gran problema institucional, en el que también las instituciones son parte de esta guerra política, en el que también las instituciones no cumplen a cabalidad lo que se les ordena. Entonces ese vacío de poder institucional estamos entrando a un año preelectoral y un año electoral. Entonces la ilegalidad, atendiendo a tu pregunta, la ilegalidad de alguna otra manera está copando estos vacíos de poder institucional a nivel de las regiones, de las provincias o los distritos. La minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal ya son un poder en medida de que el poder del Estado o está aliada a la corrupción, a través de la corrupción con estas economías ilegales. Entonces, estamos con economías ilegales, estamos en un vacío de poder institucional, estamos con debilidades institucionales, tanto de diferentes poderes. Entonces, estamos entrando en un año muy difícil y que probablemente se vaya a saldar, y no sabemos exactamente cómo se vaya a saldar en las elecciones próximas, ¿no? Es increíble porque hablamos de un año preelectoral como si fuera algo tan lejano, pero esto va a suceder de aquí nomás a 7 meses. Agosto ya se fue y estamos con septiembre a diciembre y en abril ya se elige. O sea, ya estamos prácticamente a 2 meses, 3 meses que se realizan las elecciones internas, y cuando hayan elecciones internas ya sabemos que los candidatos que hay van a estar en la palestra de la pelea por
la presidencia de la República. Y esto es mucho más importante que el simple chisme de quién se pelea con quién o los dimes y diretes. O sea, para que se entienda, lo que estamos por ver es lo que le va a pasar al Perú los últimos 5 años, con un impacto que podría ser incluso hasta el 2040. Porque no solo es un tema de gobernabilidad de 5 años, eso conlleva a que tiene como impacto por lo menos 15 años de resultado. Puede ser nefasto o puede ser positivo o muy poco positivo o un efecto optimista. Para ti, yendo así a un año electoral, entrando ya a 6 meses a una campaña presidencial, con este nivel de delito, y eso es lo que nos agrava en este momento, ¿está bien? ¿Esto está correcto? Mira, ¿Qué tenemos que esperar? Mira, añadiendo lo que dices, pongo otros 2 temas que me parecen importantes. Al final del día, todos los peruanos, sale un 90%, 95%, nos damos cuenta que el país está desorganizado. Un país en el que todo el mundo absolutamente hace lo que quiere, reina la inseguridad, el chantaje, las extorsiones. Que todos rompen la ley. Exactamente. Desde la fiscal de la nación exactamente. Tienes hasta el presidente del Congreso acusado por graves temas de corrupción y de violación sexual, incluso la presidenta de la República en estos fueros, ¿no? Y entonces la gente, las bandas, las organizaciones. Exactamente, eso es lo que quieren. Tienes un país desorganizado. Las regiones, los municipios, los distritos, hay una corruptela increíble, la minería deja dinero pero no se hacen obras o se cierran brechas. Entonces tienes un estado desorganizado. Entonces yo creo que la gran demanda en las elecciones próximas va a ser alguien que organice o que reorganice el Estado. Y reorganice el Estado probablemente lo vaya a hacer con, digamos, posiciones absolutamente autoritarias. Es decir, porque el país hemos entrado en una situación de desorganización tal, como te digo, que todo el mundo hace absolutamente lo que quiere, un país desorganizado, y que en este país desorganizado va a haber 2 cosas, creo yo. Primero, un proyecto de reorganización del país, y la segunda es un proyecto nacionalista, no nacionalista, pero un proyecto de modernización nacional. Porque tienes una economía informal, tienes una economía que ronda el 75%, tienes la P informal que ronda el 80%, entonces evidentemente necesitas reconciliar estos 2 países, uno formal y otro informal, y eso lo haces a través de un proyecto de modernización nacional. Y creo yo, esas son las 2 cosas fundamentales que también se van a discutir en las próximas elecciones. Ahora, almirante, tanto desastre se ha cometido desde hoy la fiscal de la Nación, a cargo del Ministerio Público, Delia Espinosa, rompiendo la ley, zurrándose en todo poder, violando lo que conocen ellos incluso como sistema jurídico del Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia. Y ahora sale este otro señor que en realidad pues, es su asesor, su abogado, defensor del propio sistema de manipulación política, que es Víctor Cubas, ¿no? Y dice que las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia están por ser revisadas y que tiene que revisarse uno a uno en base a los diversos cuestionamientos. Vamos a escuchar este cachito que dice Víctor Cubas para analizar y pensar cuál es la dialéctica real que él quiere enmarcar, porque sin duda es un plan y una estrategia. Vamos a escuchar. Que no existe desacato de parte de la fiscal de la Nación en relación a las disposiciones de la Junta Nacional de Justicia. Lo que ocurre es que en esta institución autónoma, Junta Nacional de Justicia, se ha hecho el trámite exactamente al contrario de lo que establece el ordenamiento jurídico. Y eso ha dado lugar a que se cometan, siendo benevolente, una serie de errores, de vicios en el procedimiento que, como se señaló oportunamente, hacían inejecutable la resolución. La respuesta de la señora fiscal de la Nación, reiteradamente a través de diversos oficios, ha sido solicitar información que permita determinar la validez y la eficacia de las resoluciones para que se le dé el debido cumplimiento. Y la Junta aún no ha dado respuesta. Cuando él dice esto, almirante, lo que trata de decir es más bien
nosotros tenemos el control. Si la Junta y el presidente de la Junta, Gino Ríos, lanza estas resoluciones, nosotros tenemos que primero revisar. Y cuando digamos que es correcto, se implementa. Mientras tanto, no se hace nada. No se toca nada. Patricia Benavides se sienta en un batán, no ingresa al Ministerio Público. Claro, lo que tenemos que analizar es de dónde proviene esto. Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial han sido infiltrados. Han sido filtrados por marxistas o comunistas. El IDL es uno de los que ha estado colaborando con esto, una ONG de características ideológicas indeterminadas, pero ha estado preparando a los jueces y fiscales para tener estos resultados. ¿Qué es lo que buscan finalmente? Mostrar un Estado ineficiente, que no funciona y que cualquier solución que se presente va a ser mejor que esta, para poder tomar el poder de otra forma. Yo lo veo de esa manera, porque si no, no encontraría una lógica a lo que sucede en diferentes instituciones. Y han apuntado bien, porque han apuntado a las instituciones con poder. La Fiscalía, que tiene el poder que tiene cualquier fiscal. Para acusar. Para detener, para encarcelar preventoriamente, entre comillas. Han hecho lo que han querido con las leyes. Malinterpretan las normas que se tratan de corregir. Hay un abuso con la extinción de dominio tremendo que ha venido quitándose de gente inocente propiedades y nunca se las han devuelto. 20 años investigados, pero ya les quitaron todo. Y sin embargo, los dejaron sin un sol, ni siquiera para defenderse, ¿no? Les rompieron las piernas. Claro, es un caos, ¿no? Está generando caos. Y este caos no es natural, este caos es direccionado. No ha salido por espontaneidad de alguien, sino obedece un libreto, que alguien lo mueve tranquilamente de atrás y va generando estas situaciones. Se ha avanzado mucho tiempo ya en esto, han pasado más de 15 años haciéndolo. Y todo el mundo con los ojos cerrados. Eran pequeñas señales que nadie quería ver. Ahora ya reventó. Ahora está por todos lados. Ya reventó. ¿No? Y hay que tener un control tremendo con este asunto. ¿Sí? El libreto que menciona el almirante Montoya precisamente tiene que ver con lo siguiente y lo vamos a analizar. Vamos a abrir la caja de Pandora porque acá lo que tiene que pasar, y vamos a escuchar el análisis de Iván Arenas con respecto al tema de Gustavo Petro. Hace más de 20 años, cuando cayeron muchos de los líderes de las FARC, incluso el más importante, Raúl Reyes, dejó su laptop. Cuando fue asesinado, deja su laptop y cuando se abre la laptop se encuentran diversos detalles y en una de ellas se encuentra el capítulo Perú. Las coordinaciones de Raúl Reyes con sus diversos brazos de coordinación que operaban ya en Perú y que siempre han defendido a las FARC de Colombia, el grupo terrorista que infundió el terror, destrozó, se coludió con el narcotráfico y finalmente se convirtió en un grupo narcoterrorista porque subvencionado, auspiciado, patrocinado e impulsado con compra de armas, con dinero del narcotráfico en su momento, hizo todo el dominio que pudo para apoyar a Venezuela, para apoyar a Cuba, incluso también en Perú, instalarse con diversos representantes. Vamos a hablar de uno de ellos, acusado de tener vínculos, que es el procesado por terrorismo, hoy congresista de la República, Guillermo Bermejo. Guillermo Bermejo, además, ha hecho alianza con ¿quién? Vamos a hablar los detalles más adelante en el reportaje que hemos hecho para hablar de las alianzas surrealistas políticas camino a la presidencia de la República. Ha hecho alianza con Alan Oca, ¿no? El líder de Puno que dice que va a reemplazar, va a ocupar el lugar de Pedro Castillo. No lo dudo. Segurísima que sí lo va a hacer. Ahora Gustavo Petro utiliza el Perú y utiliza este espacio de la isla Chinería, ubicado en el distrito de Santa Rosa, en el Amazonas, en nuestra zona precisamente de frontera con Colombia, para hacer cortina de humo con el Perú, para despertar una corriente en donde nosotros salgamos a defender nuestros fueros, porque así va a ser. Nadie va a dejar ningún pedazo de tierra expuesta para que Colombia se lo quede. Pero lo que ocurrió en el río Amazonas fue que a raíz de que el brazo del río Amazonas se secó, eliminando la división de tierra seca de la isla Chinería, es lo que ahora se ha encontrado como un espacio en donde ellos dicen,
Ahora, ¿de quién es? De Perú, de Colombia. Ellos dicen, es de Colombia. Pero nosotros sabemos y tenemos muy bien enmarcado nuestro territorio como parte de lo que fue el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y de las comisiones demarcatorias posteriores que se desarrollaron. Pero Petro sabe muy bien dónde colocar su llave para abrir la caja de Pandora. Es un político, por supuesto, maquiavélico, y ahora todos le dicen terrorista. Ponme aquí la foto que está abrazando a esta señora, ¿no? La señora Bazán, que es su fanática, es una especie de mandil, ¿no? De mandil para presentarse como un símbolo de lo que ellos son, los llamados socialistas del siglo XXI, y que ahora fungen, pues, de los movimientos de izquierda extrema, que en realidad no son otra cosa que los que hacen apología a los grupos terroristas internacionales. A ver, Iván Arenas, tu análisis de lo que ha hecho Petro, de lo que ha ocurrido esta semana, y qué es lo que podemos salir a decir más allá de los tratados de Cancillería y los documentos aclaratorios. Mira, hay varias cosas, varias explicaciones que pueden darnos de alguna otra manera la conducta de Petro. La primera es lo que sucede en Colombia. En Colombia hay una especie de judicialización de la política. Ves que tienes al presidente, probablemente uno de los mejores presidentes que ha tenido Colombia. Uribe. Exactamente, le han condenado a 12 años de cárcel, ¿ya? No solamente, además de eso, él ha tenido una especie de o ha pasado por diferentes investigaciones, ya, una fiscalía evidentemente politizada también. Entonces, ha tenido por lo menos unos 20 años de investigaciones el señor Uribe, inclusive desde que era alcalde y gobernador. Ahora, eso está pasando las denuncias que tiene este señor por alcoholismo, lo han acusado de cocainómano. Acuérdate tú que un exministro dijo, no lo dijo, lanzó una comunicación abierta, una carta abierta a Petro, donde lo acusaban de haberse perdido en París, en Francia. Así es. Y directamente lo acusaba de haberse perdido 2 noches. Entonces, ¿y qué hacía la noche? Y lo había acusado, básicamente. Incluso Entonces, Petro mismo defendiendo la cocaína, el Exactamente, narcotráfico, diciendo exactamente. que el alcohol dañaba más que la coca el cerebro. entonces tienes un presidente. Tenemos ese video, avísame para lanzarlo. Entonces tienes un presidente exacerbado, rodeado, con baja aprobación, cerca de 65-70% de aprobación, es mucho, para Colombia, entendiendo que el otro presidente anterior tuvo entre 40 y 45. Entonces tienes un presidente que trata de saltar adelante y para eso utiliza el Perú. Utiliza el Perú para hacer unos reclamos que son absolutamente falsos, pero además obliga al Perú a otras 2 cosas importantes. Obliga al Perú a la unidad nacional, es evidente, alrededor de ese tema, pero además obliga al Perú, y está obligando a toda América probablemente, a una incertidumbre geopolítica y sobre Absurda. todo absurda. Para tapar sus absurda, cochinadas. Cuando en ningún lugar o sea, Sudamérica es un oasis en la geopolítica, fíjate. O sea, hay problemas en África, hay problemas en las puertas de Europa, hay problemas, bueno, ya ni qué decirte entre Estados Unidos y México, entonces hay problemas en el Totalmente. Asia, pero Sudamérica es un continente que de alguna otra manera, subcontinente que de alguna otra manera no tenía problemas geopolíticos hasta que viene este señor. Entonces, obliga a los países no solamente a la unidad, sino a rearmarse defensivamente. Absurdamente, no, este señor está enfermo y A una el carrera video, armamentística. en el video ha dicho que él prefiere la coca porque el alcohol daña más el cerebro. Vamos a ver. Y entonces la cocaína es ilegal porque la hace en América Latina. No porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos analizan. La cocaína no es más mala que el whisky. Y lo que sí le cayó a Estados Unidos, que es el fentanilo, eso sí los está matando. Y eso no se hace en Colombia, pero allá está, sin mayores políticas en contra. Y el muchacho que está ahí también del lado del ELN o de alguna organización, ejército privado del narcotráfico, pues piensa que va a volverse rico porque le han enseñado eso y ahí se andan o de socios o matándose entre los que se decían revolucionarios antes, porque no son revolucionarios. El negocio se podría desmantelar fácilmente si legalizan la cocaína en el mundo. Se vendería como los vinos. Entonces, si él es esto, ¿ya cuál es el debate? ¿Cuál es la discusión real del asunto? ¿Cómo zanjamos con esto? Almirante, Iván. Sí, el tema de Petro hay que analizarlo bien. Así es. Es el objetivo que está cumpliendo él es la destrucción de la región, del Foro de Sao Paulo,
Para mí las directivas vienen de ahí y las acciones que hacen las personas hay que entenderlas bajo esa norma para poder saber a dónde van. ¿Qué es lo que quieren? Quieren tomar el control de América. El marxismo-leninismo, comunismo. Quiere hacer eso. Ya está en Venezuela, en Brasil está Lula, que ha sido uno de los dirigentes del Foro de Sao Paulo, y Petro está en Colombia, y en Chile Boric. Entonces, ¿qué falta? Perú es una perla en el desierto. Ahora, le pregunto esto, ¿nos hemos salvado de alguna manera porque el Perú es un país conservador? ¿Todavía? ¿Esa es la causa o qué otra causa hay? Esa es una de las causas, y las otras, aunque no lo crean, el Congreso que tenemos ha evitado que lleguemos al hoyo realmente, ¿no? No se ha podido cubrir con todo, pero se ha avanzado bastante en el tema de defender la democracia. Hay errores garrafales como sentar a un rojo en la mesa directiva. Y llevan tres años haciéndolo. Eso para mí es fatal. Se refiere a Valdemar Cerrón, el hermano del corrupto Cerrón. Así es. Esa es una falla tremenda en el tema de aplicación de política interna en el Congreso. Pero lo han hecho, ¿no? Pero volviendo al tema de Petro, si nos descuidamos, caemos en la trampa que ha tendido. O sea, acá no hay que sentarse a negociar nada, hay que ponerse en posiciones duras. Nosotros no tenemos nada que explicar. Él tiene que leer mejor su historia y leer mejor los libros de geografía. Está totalmente equivocado, y desenmascararlo internacionalmente de qué es lo que está haciendo. Porque a donde nos quiere llevar no debemos ir. Ahora, y si seguimos los pasos tradicionales, de acuerdo, llegamos a ese sitio. Ahora, el señor Rafael López Aliaga ha dicho que es un terrorista y coincide con la posición del almirante Montoya. Él ha dicho que no hay nada que hablar, no hay nada que negociar. Él siempre va a atacar al Perú porque el Perú no está en esa posición. Vamos a verlo. Las fronteras, evidentemente, si no las cuidamos, pues se nos van a meter. Pero yo le digo una cosa, el Perú se une, ahí sí no interesa el partido político, no, aquí estamos todos juntos en un solo puño para defender las fronteras peruanas, y más de un personaje pues nefasto, ¿no? Que ha sido terrorista, que ha asesinado gente, ¿no? Como es el presidente de Colombia, ¿no? Sí, él tiene un problema interno gravísimo, está buscando en mi opinión, ¿no? Está buscando una excusa, ¿no? Pero es un tema que está clarísimo, los límites de Perú están muy claros, y en eso sí yo invoco a todos los presentes y todos los políticos ahí en un solo puño. O sea, las fronteras peruanas se protegen con la vida, ¿ya? Con la vida y con la sangre. La señora Norma Yarro, que también es congresista de Renovación Popular, una ex compañera del almirante, también ha dicho en ese sentido que no se puede tolerar lo que dice Petro cada vez que salga a decir lo que le da la gana, en alusión a que sí, es una persona que comete delitos, es un presidente denunciado, cuestionado, y antes de eso también, ¿no? Siempre se le ha acusado, y él lo ha reconocido además, no es ni siquiera algo nuevo, pero sí ha dicho: si es terrorista, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y esto fue lo que dijo. Aceptación bajísima de todos los escándalos que tiene él y el hijo, y está tratando pues su cortina de humo internacional trasladar al Perú. Creo que sí ha sido bastante blanda la opinión del canciller, ha debido ser mucho más contundente. Se defiende las fronteras, se defiende la patria, se defiende el país con mucha fortaleza. Escuché a González Solaechea, que dio una clara explicación. Acá no hay nada que dudar. La isla Santa Rosa es peruana. Él está haciendo hoy día una movilización para la zona de la triple frontera, y simplemente nosotros con mucha tranquilidad decirle a Petro que sus payasadas las haga en su país. Él es un hombre cuestionado, terrorista, y un hombre que está trayendo a la desgracia a Colombia. Con todas sus letras, es un terrorista, es un hombre que ha traído y está desangrando. Ahora, Iván, la situación se agrava por el hecho de que Petro represente todo lo que hemos comentado y lo que hemos sacado del baúl de la caja de Pandora, porque también funciona como una amenaza geopolítica, como dice el almirante, en donde ya todos se han formado en una línea contra el Perú por su posición, la posición del Perú y a lo que va a entrar, porque ellos saben que estamos a meses de una elección presidencial. Ellos conocen todo lo que pasa claro aquí, que sí. ¿no? Pero mira, fíjate, yo también, o sea, lo que tenemos que entender también es si esta unidad nacional del Perú es compacta, Claro. o si hay de alguna otra manera quintacolumnas que prefieren ser básicamente, por ser amigos ideológicamente servidores de ellos. Exactamente, servidores de ellos,
y evidentemente no poner los objetivos patrióticos a un lado. Mira, fíjate, si tú le puedes reclamar algo a cualquier izquierda, pero la izquierda chilena, hay una canción que se llama Venceremos, dice recordando Soldado Valiente, cuyo ejemplo lo hicieron inmortal, la propia izquierda chilena era muy patriótica. Entonces, aquí vamos a ver si la izquierda en el Perú es una izquierda patriótica, es una izquierda que de alguna u otra manera protege los intereses nacionales, o está a favor de Petro, se toman fotos con Petro, son amigos de Petro, son defensores de Petro, son adáteres de Petro, y finalmente si son parte de este proyecto político de Petro. Eso es lo que vamos a Yo creo que sí, ¿no? Pero ¿por qué no se van? Sí, Una persona también que tiene que irse a este, Santauro, vamos a regresar con ese video después de la pausa. Perdón, ayer ha habido unanimidad en el Congreso para aplicar las medidas que hemos aplicado. O sea, los comunicados que hemos sacado, la izquierda ha estado igual que nosotros. O sea, defendiendo la inviolabilidad del territorio. Creo que no es momento para ellos. A ver, sí, también coincido con eso de la alineación política internacional en base al socialismo, como dice Iván, pero sí es cierto también de que también estamos en un momento electoral y eso también nos quita, los obliga, claro, exactamente. No, les quita espacio a ellos para así ir con es. sus trenzas y sus rastafaris y sus polos, ¿no? Ponme aquí la foto como cuando se va, pues, esta señora de Arequipa, ¿no? ¿Cómo se llama? Que es socialista y se pone polos de diferentes países. Ahora, la señora Agüero, ¿no? Ahora defiende a Palestina, ¿no? Antes defendía a Maduro y está aquí con un lápiz de 2 metros de alto, ponme la foto, está con Maduro extendiéndole el brazo, ya haciendo el besamanos. Que estas cosas, de todas maneras, las vamos a seguir viendo. Yo no le creo nada a la izquierda que, como dice el almirante, ha salido a defender la soberanía del Perú, en este caso de la isla Chinería. No les creo absolutamente nada, pero sí les conviene por ahora. Les conviene por ahora también, porque también son votos y lo jalan para ellos hacia su molino, el tema de apoyar la minería que está en proceso de formalización. Y también, por otro lado, dicen hay que eliminarle el reinfo. O sea, siempre están lanzándose una serie de diatribas que son cosas que van en contraposición al pensamiento y al desarrollo. Pero, Iván, tú decías hace rato que conversábamos sobre también el proyecto de ley del almirante para poder, a través del Banco de la Nación, comprar el oro, también que está en proceso de formalizarse, de lo que se llama la minería informal, para ir formalizando, transparentando y teniendo ya un canal de comercio directo en donde puedan los que hacen minería artesanal, los que exploran, los que están en diferentes regiones, tener un lugar donde puedan vender el oro que extraen y que procesan en otras plantas. Para ti, ¿qué es lo que está pasando con esa visión en base a eliminar o no el reinfo? Porque a fin de año se termina la fecha y también el Perú ha sido amenazado por una gran situación de incertidumbre a meses de las elecciones presidenciales. Ese es un camino por construir. En ese sentido, todas las iniciativas para de alguna otra manera regular la trazabilidad, la formalización fundamentalmente de la minería informal son bienvenidas, ¿no? En ese sentido tienen que haber revisiones técnicas sobre ese asunto, básicamente si es el BCR o básicamente si es el Banco de la Nación, porque hay también algunos proyectos que indican que el BCR técnicamente ha dicho que no, sin embargo pueden insistir. Ese es un problema. El otro problema es básicamente la formalización, como indicas tú. Los 31.550 reinfos básicamente tienen un plazo hasta el 31 de diciembre. Es altamente probable que se amplíe por una razón sencilla, porque creo yo que el Congreso, con la Comisión de Energía y Minas, que se le han entregado además al mismo grupo que lo tenía antes, al bloque magisterial de Juntos y Voces del Pueblo y Juntos por el Perú, van a tener nuevamente la presidencia y el liderazgo. Es altamente probable que nos propongan una ley muy parecida, ley en el sentido de que no se establezcan, digamos, incentivos para un acuerdo entre el que tiene la concesión y quien tiene la labor. Eso es, los tiempos creo yo no van a dar. Me parece que finalmente el reinfo va a tener que ampliarse. No sé si el Ministerio de Energía y Minas va a llegar con los 31.000. Eso es un tema que parte de la realidad. Dicho que son 50.000 los que van a verse afectados. 50.000 son los que se han anulado, pero esos son papeles evidentes. Mira, la minería ilegal necesita básicamente reinfos que son vigentes para poder camuflar la producción de ilegal en informal. Informales que tienen evidentemente reinfo vigente. Entonces, la minería informal, lo que se hace es básicamente se camufla con reinfos vigentes, no con reinfos suspendidos. De tal manera que el gobierno sincerado
Estos 50.000 reinfos están bien anulados, no creo que se deba abrir. Yo creo que el gobierno ha retrocedido cuando se formó una subcomisión, porque de ahí no se puede revisar absolutamente nada. Hay más de 42.000 reinfos que son suspendidos desde hace el año 2020 que se dividió la norma. Entonces, en 4 años ellos no han operado para nada. Claro, no han tenido. Es más, allá yo coloqué en las redes sociales, hay un video del señor Máximo Franco Becker donde él les advierte ya el año pasado, el año 2023-24, les advierte a los propios titulares de reinfos suspendidos que deberían de pasar de suspendidos a vigentes, y tampoco lo han hecho. Es decir, ellos sabían muy bien, sino que no había vocación de formalizarse. Claro, no se puede confundir a todos. Evidentemente hay un mundo minero informal que es diverso, distinto, ajeno, Cada y que hay caso algunos, es diferente, y que hay algunos ¿no? evidentemente que tienen vocación de formalizarse. Y Pero que hay también evidentemente hay que no. familias que muchos años atrás, 20, 30 años, vienen haciendo exploración de lo que ellos conocen como minería artesanal, pero nunca han podido formalizar sus documentos, pero no son delincuentes. No son delincuentes, claro. Pero hay claro. ignorancia en este aspecto porque cada región, cada espacio tiene su propia realidad. Claro, no se puede, dos cosas creo yo. No se puede criminalizar a la minería informal, y la segunda, no se puede tratar ese tema como una lucha de clases, una lucha entre grandes y pequeños. No funciona así, Aquí, no es real. Aquí exactamente, y fíjate, mira, tanto no es real y tanto no funciona así, que las movilizaciones, en lugar de haber dado, digamos, soporte político, programático y soporte sectorial al tema, tanto es así que no han conseguido absolutamente nada. Por politizar, por ideologizar y por decir que estamos en una pelea entre grandes y pequeños, es decir, por agudizar las contradicciones, ¿no? Sí, sucede así también, pero la parte técnica nos la va a dar el almirante Montoya. Ya tenemos que ir a la pausa comercial porque tenemos más aquí, mucho más, pero ya que mencionó Iván la comisión, vamos a poner una parte de pantalla con las reparticiones del poder en base a las comisiones del Congreso de la República para el periodo del acusado por violación, José Gerí. 2025-2026. A ver, la mesa surrealista, la más surrealista de la historia del Congreso. El tema de la energía y minas sí lo va a ver bloque magisterial. Voces del Pueblo, o sea, Bermejo, el procesado por terrorismo, y su bloque, que también lo acompaña, gente de Pedro Castillo, que ha estado allí. Energía y minas, ¿qué saben ellos de energía y minas, no? Increíble, ¿no? Nunca en su vida han administrado, pero hay una bodeguita que vende pan con queso, pero ellos van a encargarse de hacer la gran reestructuración desde el Congreso para poder analizar lo profundo que hay que transformar en base a toda esta realidad, a este universo de la pequeña minería, la minería artesanal, la llamada minería ancestral, y lo que va a suceder con la eliminación pronta del reinfo. Otra de las comisiones importantes es la de Economía. Va a recaer ¿qué? En Fuerza Popular. Otra vez la señora Barbarán y todo su grupo va a estar a cargo de esta importante comisión. Constitución Agraria, también Fuerza Popular, y Producción. Todo el sector empresarial, todo el sector de los bancos, todo el sistema de cajas, todo lo ve Fuerza Popular. Alianza para el Progreso, o sea, César Acuña Coca, ¿no? Porque ahora se cambió de apellido, ¿no? Ahora, como le encanta el apellido Coca Condori, ha hecho un matrimonio comercial. Vamos a hablar después de la pausa comercial de ese tema. Ellos, que son 17 congresistas, tienen 3 comisiones: presupuesto, salud y vivienda. Cómo les encanta, ¿no? Vivienda, pues, ¿no? Está Transportes, su empleado allí, Sandoval, que además va como candidato por la región La Libertad, por Alianza para el Progreso. Ponme aquí el video para que recuerden, porque después se olvidan, ¿no? Cómo está haciendo campaña el señor. ¿Y quién más tiene importante? Perú Libre, Educación, Justicia. Renovación Popular solo tiene Comercio Exterior y la Comisión de la Mujer. Somos Perú, Descentralización y Trabajo. Avanza País, Defensa Nacional. Ellos siguen quedándose con la Comisión de Defensa. Honor y Democracia, que integra el almirante Montoya, tiene Inteligencia. Y bueno, almirante, su proyecto, la parte técnica que usted ha presentado para que el Banco de la Nación pueda comprar también oro por parte de estos sectores de la minería. Sí, voy a dar una explicación un poquito más amplia del tema. Los reinfos suspendidos han sido suspendidos en su gran mayoría porque no tenían el contrato de concesión otorgado por el propietario de la concesión al minero que quería trabajar. O sea, imposibilitado de trabajar, queda suspendido. O sea, no puede realizar labores de trabajo. Son informales que están impedidos de trabajar. Son los que han cumplido, entre comillas, con la ley. Y acá los han cancelado.
O sea, ahí tendrían que ver uno por uno, o hacer un examen más concienzudo para no equivocarse en la norma que se da. Porque eso va a generar un conflicto social tremendo. Esas personas se van a quedar sin trabajo, entre comillas, y no sé cómo han estado sobreviviendo hasta la fecha, y van a generar un problema. Ahí deberían tener más cuidado en el asunto. Ahora, todo lo de la minería informal se convierte en todo lo que se está exportando de manera, entre comillas, ilegal, ¿no? O sea, el oro que recogen va a las plantas concentradoras, nadie pregunta de dónde viene, se procesa, se vende. Van con su reinfo. Y van con su reinfo. Se vende normalmente en el mercado informal. O sea, acá cualquiera puede comprar oro. No sabemos dónde se venda, ¿no? Después de la planta procesadora puede ir a cualquier lugar. A cualquier lugar. Puede ir a una joyería, puedo ir a venderla, no sé, a la mayor joyería en Estados Unidos. I don't know, pero el punto es... Ahí sí puede hacerse la trazabilidad. Entra al mercado. Ahí sí puede hacerse la trazabilidad porque son cosas que se ven, físicas, existen, y hay cómo controlarlos. Pero ¿Qué es lo que se quiere? Claro, pero todo está pasando por los ojos del Estado y el Estado no hace nada por recaudar ni siquiera un sol. Si el Banco de la Nación puede ser el comprador del oro, no para que se quede con el oro, sino para que lo revenda, entre en el mercado financiero, no sé cómo, es un tema técnico. Pero lo que quiere usted es que aquí se coloque ya el elemento del Banco de la Nación. Ahí se identifica quiénes son los productores y pagan sus impuestos. Van a pagar sus impuestos a la hora de hacer el cambio y van a estar más contentos porque el banco le va a pagar de manera justa. Actualmente hacen abusos con la compra del oro. Les pagan el 10% del valor muchas veces y lo aceptan porque no les queda dónde vivir. Claro, incluso a un mejor precio. Un mejor precio y una mejor condición de trabajo finalmente, ¿no? Ahora está pendiente una reunión con el presidente directorio del banco que no se ha podido hacer por las agendas no coinciden para poder ver el tema. Con el BCR no tenemos nada que ver porque el BCR es independiente, autónomo y él no desea comprar oro. O sea, por ese lado no hemos ido por el lado del Banco de la Nación que tiene oficinas en todas partes, puede implementar a nivel nacional. Puede implementar sus talleres técnicos para diferenciar el oro y poder determinarlo, su valor. Y es un proceso largo, no es inmediato, puede tomar un año implementarlo. Pero se puede hacer. Pero se puede hacer y va a mejorar la situación después al final. Iván, tu análisis. ¿Es una posibilidad? Sí, es una posibilidad en el sentido de que sí, las cuestiones técnicas, digamos, para la compra de oro se puede hacer, pero para eso, para llegar a eso creo que tenemos que hacer algunas cosas, como por ejemplo, reglamentar lo que se llama el REPCO, ¿no? El REPCO, así como existe un REINFO, existe un registro de productores y compradores de oro. Ese registro no tiene reglamento hasta ahora. O sea, tú, como yo, como el almirante, o como cualquier persona que nos está viendo esta mañana, puede comprar oro, toda la cantidad de oro que quisiera y puede exportar, claro, evidentemente teniendo REINFO. Entonces, no hay un reglamento claro, no hay una reglamentación sobre ese tema. Entonces, quiénes pueden comprar, dónde pueden comprar, en fin, no lo hay. ¿A qué nos lleva a reglamentarlo o tener ya un protocolo establecido? A ordenarla, porque es parte de la formalización. ¿Qué pondrías allí? Por ejemplo, cuánto es... si son las empresas o son las personas jurídicas las que pueden comprar determinada cantidad de oro, hacia dónde se está yendo, si el REINFO básicamente es un REINFO que ya tiene acuerdo de explotación o no tiene acuerdo de explotación, en fin, se podría poner muchísimas cosas ahí, el tiempo que puede durar la exportación, en fin, la relación con la SUNAT. Entonces, ahí lo que tendríamos que ver un montón de cosas, pero en la larga cadena de la industria hay varias cosas. Primero, yo creo que el tema de la producción, luego el tema de la comercialización, pero también están los intermediarios, ¿no? Tienes que trabajar también ese tema, porque fíjate, es una economía informal e ilícita donde de alguna otra manera también utilizan, necesitan línea amarilla, que son estos equipos, necesitan camionetas, necesitan banca para poder bancarizar. Pero mientras esto sucede, como dice Iván, la bancarización, como dice el almirante Montoya, la recaudación, todo el tema de ya la formulación, las leyes, las normas, porque nos ha agarrado todo el boom del precio del oro y del mercado internacional prácticamente desnudos. Estiman que Ibai puede llegar... Sin armas, sin nada, sin herramientas. Estiman que justo estaba viendo un reporte, estiman que al 2030 puede llegar a $8.000 y el 2026 puede llegar a $3.500. Ahorita está... Increíble. Por encima... Sí, pueden llegar a $4.000 el próximo año. $4.000. Entonces, con eso, evidentemente, los conflictos se acentúan. Se van a acentuar de todas maneras. Y además, una pregunta, antes de irnos, tenemos 5 segundos.
increíble, una pregunta que tenemos que hacernos antes de la pausa, porque ya está aquí en nuestros estudios uno de los mayores líderes del partido del APRA, el señor Pepe Lucho Delgado, exdiputado además. Vamos a hablar con él de las alianzas surrealistas que se estaban ya aconteciendo a nivel nacional en los diferentes partidos. Ya llegó la doctora Gladys Echaíz, está en camino, pero vamos a hablar con ella, por supuesto, de Delia Espinosa y todo lo que concierne a la Fiscalía de la Nación y todo el tema de la ley. Pero, ¿a dónde va a ir en medio de un contexto de elecciones generales el gran bolsón y las miles de familias de la minería informal? Porque es un bolsón muy peleado. Claro que sí. Pero además de eso... Y no solo es de la izquierda extrema. No. Pero además de eso es un bolsón que financia, ¿no? Que tiene mucho dinero para poder financiar. Has visto las últimas protestas. Entonces, seguro que van a financiar. Lo que creo yo... Pero también van a votar. Es que exactamente, es que van a aplicar lo que los trotskistas hace en el 70, 60 llamaban el entrismo. Es decir, van a tratar de camuflarse en diferentes partidos